Bueno, entonces vamos a dar comienzo, Mariano, a la clase. Sí, 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 si querés pongamos la primera Bueno, filmina. bueno, queridos colegas, el tema de prueba contiene dentro de sí varios interrogantes. ¿Qué es la prueba? Eso es el concepto de prueba. ¿Cuándo se prueba? Ese es el tiempo de la prueba. ¿Quién prueba? Eso responde a la pregunta carga de la prueba. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Ese es el valor de la prueba. En fin, una serie de interrogantes que no pretendemos con Mariano agotar, sino tratar solo aquellos que hagan al razonamiento probatorio en sí mismo. El primer tema que hace al razonamiento probatorio, entendemos nosotros, es el tiempo de la prueba, porque el modo en que yo voy a razonar depende sustancialmente de la etapa procesal en la que me encuentre. Quizás en el proceso civil esto no genera mayores dificultades, porque en el proceso civil básicamente yo tengo una primera etapa que es la demanda y la contestación, una segunda etapa que es la etapa probatoria propiamente dicha, la cual se cierra y da lugar a los alegatos para entrar autos a despacho para dictar sentencia. Es decir, que en el proceso civil tengo una sola etapa probatoria. Sí podríamos entender que hay una etapa preprobatoria si es que consideramos las diligencias preliminares y los anticipos de prueba. Mas esto no es obligatorio de que así suceda. Con lo cual, en cuanto a etapas, entiendo yo que en el proceso civil no hay mayores inconvenientes en cuanto al tiempo de la prueba. Sin embargo, en el proceso penal, el tiempo de la prueba sí presenta serias dificultades interpretativas. Vamos al principio general. En el proceso penal hay tres grandes etapas: la investigación penal preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Por supuesto, estoy omitiendo a propósito las etapas recursivas y de ejecución de la pena. Y sabemos, también por principio general, que en la investigación penal preparatoria la evidencia se recolecta y se produce. Esto es una distinción particular que yo hago entre recolección y producción. Me permito un breve paréntesis en este sentido. Cuando hablo de recolección, hablo de aquellas evidencias que puede tomar cada parte sin autorización judicial. Y cuando digo producción, son aquellas evidencias que tomarán cada una de las partes, porque en el proceso penal acusatorio quien prueba siempre son las partes, pero hablo de producción porque el juez autoriza previamente dicha producción probatoria. En cualquier caso, la recolección y la producción se produce durante la investigación penal preparatoria. En cambio, en la etapa intermedia, lo que sucede con la prueba ya no es su recolección, sino su control. Le pedimos al señor juez de control y garantías que haga de filtro probatorio y que me diga cuáles de esas pruebas que recogimos y produjimos son legales, son admisibles y por ende aptas para ser debatidas en el juicio oral. Ya en el juicio oral, esa evidencia se transforma en prueba, porque la prueba, otrora recolectada, producida y controlada, ahora va a ser confrontada. Es decir, cuando una parte traiga su prueba, llámese perito, testigo, documental, lo que fuere, la contraparte la va a controlar y someter a un control específico. En el caso de un testigo o de un perito se llamará contrainterrogatorio, pero en definitiva es siempre un control. Continúo. Sin embargo, este principio tiene varias excepciones. Fíjense las siguientes. Decimos que en la etapa intermedia se controla la evidencia, se la somete a un test de legalidad. Pero ¿qué pasa cuando la evidencia recolectada o producida en la IPP
tiene un vicio tan grave que da lugar a la nulidad absoluta. Entonces, puedo, y aquí le voy a pedir a Mariano que me ayude y me diga primero si comparte conmigo esta idea, y en segundo lugar, me aporte su opinión. Puedo en la investigación penal preparatoria realizar el control de la evidencia. Es decir, un acto procesal que era propio de una etapa intermedia, control de evidencia, lo puedo realizar en la investigación penal preparatoria cuando la nulidad es absoluta. En todo caso, no lo afirmo y lo pongo como interrogatorio. ¿Puedo realizar este control ex ante? Y la segunda pregunta, ¿puedo realizar este control ex post? Es decir, me olvidé, se me pasó, no lo vi al vicio. Y en el juicio oral lo detecto. ¿Puedo allí solicitarle al excelentísimo tribunal de juicio oral que declare la nulidad de esa evidencia? Esto como primer interrogante. Mariano, ¿qué opinas vos al respecto? Ya lo activo, perdón. La cuestión, digamos, que está bueno, hago una pequeña aclaración, que está bueno, digamos, también definir lo que vos decías, el tema de que la evidencia en sí es como la regla en estos procesos acusatorios, porque en la etapa de la investigación, o sea, todo le llamamos evidencia. Prueba, propiamente dicha, le llamamos la que producimos en el debate, o sea, no hay otra cosa más que la producción probatoria del debate. Sin embargo, hay excepciones, como ha dicho Carlitos, los anticipos jurisdiccionales, y acá la cuestión es todos los actos, digamos, que lleva a cabo, sobre todo la actividad fiscal. Es decir, cuando el Estado se encarga de investigar a una persona por un delito y vemos que en esa investigación lleva a cabo algún acto que es pasible de una nulidad o pasible de una exclusión probatoria porque viola garantías constitucionales. En ese sentido, sí, y en esto compartimos con Carlito, hay que siempre pedirle al juez de control y garantías, porque justamente su función es la de garantizar el debido proceso, que esa prueba sea declarada nula, o esa evidencia sea declarada nula, o se declare la exclusión para que no llegue al juicio. Porque el mayor problema que tenemos, sobre todo a quienes nos toca estar del lado de la defensa, es cuando llegamos a la etapa del debate oral y puede ser que se nos pasó o en algunos casos, digamos, nos toca asumir la defensa en esa etapa y la defensa anterior no planteó la nulidad, no planteó la exclusión probatoria, o se le pasó, o lo que fuera que llegó, y llegamos con una evidencia que se va a consolidar como prueba en el debate, y en realidad debería haber sido declarada nula o debería haber sido excluida, porque la nulidad es más cuestiones a la forma legal que tiene el acto procesal de realizarse, y la exclusión probatoria es cuando la prueba no puede ser valorada, no puede ser admitida en el proceso porque la obtuvimos violando garantías constitucionales, lo cual se acrecienta la gravedad porque imagínense que estamos hablando de allanamientos ilegales, de escuchas ilegales, de confesiones bajo tortura. Pero el problema llega al debate. Por lo menos por lo que vi del Código Procesal santiagueño, el Código Procesal tucumano y en gran mayoría de los códigos que tienen esta etapa intermedia, que funciona como una especie de filtro, es que no hay muchas opciones. O sea, ¿qué hacemos, digamos, con esta prueba ilícita, o con prueba ilícita o prueba ilegal, o prueba nula, o evidencia nula que se va a convertir en prueba? La cuestión es que uno, como el auto digamos, de apertura a juicio no es apelable, es decir, cuando en la etapa de control de acusación se dice, bueno, vamos a ir a juicio oral y esta es la prueba que se va a producir en el debate oral, esa sentencia no la podemos apelar. Digamos que tampoco le hacemos un planteo de nulidad a la sentencia y uno llega a juicio y, por ejemplo, en su alegato de apertura, hace referencia a que quiere hacer un planteo previo de exclusión de prueba, como una moción incidental que le llaman los norteamericanos, una moción in limine. La cuestión es que el tribunal normalmente va a responder que eso es una cuestión que usted tiene que dejar para definitiva, porque lo vamos a escuchar, lo vamos a tener en cuenta, pero para el final de la sentencia. Pero hasta eso ya la prueba se produjo y el daño está generado. A mí siempre me gusta hacer a veces el correlato, más allá de que no tengo la experiencia y con el tema del debate ante jurados, pero es interesante en el sistema norteamericano
porque te habilita la posibilidad de las presentaciones de las mociones in limine o mociones de exclusión probatoria ya con el debate abierto. Y esto habilita que el jurado no escuche digamos, el debate o argumentación que se hace sobre esa exclusión, sino lo escuche el juez técnico, quien decide en definitiva si el jurado lo va a escuchar o no. Entonces eso permite, digamos, al juicio que sea, si bien no tiene etapa intermedia los norteamericanos, pero lo limpia, lo lima de asperezas y evita la contaminación del jurado. Nosotros tenemos acá en Tucumán y en Santiago un sistema de jueces técnicos, con lo cual la misma argumentación que yo hago sobre por qué la prueba debe ser excluida, la voy a hacer ante el mismo juez que después me va a resolver sobre la exclusión de la prueba y en definitiva sobre la valoración de culpabilidad o inocencia o absolución por duda o, digamos, condena por certeza absoluta. Entonces, el problema es si no lo contaminamos o no al juez, cuando yo le digo a su señoría, previas, por ejemplo, por decirles una opción, porque no está prevista en el código. Señoría, previo a desarrollar mi alegato de apertura, quiero presentar una moción de exclusión probatoria. Y le explico por qué. Porque en la fecha tanto yo asumí la defensa del señor Ríos. En la fecha anterior, en la fecha 2 meses anterior a ese día, se llevó a cabo la audiencia de control de acusación. En esa audiencia de control de acusación, el defensor oficial o el defensor Pérez se olvidó o omitió su señoría hacer hincapié sobre esta escucha que se obtuvo mediante una orden que no estaba suficientemente fundamentada, es decir, capaz que era una orden judicial, pero que no tenía, digamos, el fundamento necesario para habilitar a violentar el derecho a la privacidad. Y como yo recién tomo la defensa de su señoría, no puedo, digamos, dejar de llamar la atención sobre esto y necesito que hagamos un debate o para por lo menos fundamentarle por qué esa escucha no debe ser valorada en el tribunal. Entonces, digamos una buena hipótesis que el tribunal me dice, está bien, doctor Arca, vamos a abrirle el incidente para que usted argumente sobre la exclusión de prueba. Y yo empiezo a argumentar, porque la escucha telefónica se produjo el día tanto y la orden que fundamentó esta escucha telefónica no tenía suficiente información, porque en realidad la persona con la cual estaba hablando mi cliente no estaba relacionada a la investigación, sino que era alguien que no tenía nada que ver, y de forma casual mi cliente reveló datos o información que lo incriminaban, y en realidad no estaba habilitada la orden era genérica, diferentes argumentos. El problema es que todo esto que le estoy hablando, yo le estoy contando al tribunal todas las escuchas telefónicas. Y el problema en lo que tratamos con Carlito en abordar el razonamiento probatorio es que el tribunal, lo queramos o no, más allá de la investidura que tienen como jueces, a nivel técnico me refiero, no al jurado, porque el jurado tiene particularidades muy especiales y que a mí me interesan y me apasionan mucho y que se facilitaría porque la moción haría que el tribunal se levante y resuelva el incidente frente al juez técnico. Pero cuando tenemos un tribunal técnico, yo ya le conté al tribunal de qué se trataban las escuchas telefónicas, le conté con quién hablaban las escuchas telefónicas, y el ejercicio mental de que el tribunal se abstraiga de esas escuchas telefónicas es muy difícil a nivel de subjetividad interna de cada persona. Es como que yo les diga a ustedes, no piensen en un perro rojo, no piensen en un perro rojo, inevitablemente están pensando, porque más allá de que capaz que técnicamente uno no lo valore, el problema es que están pensando. Entonces, para mí especialmente la cuestión es cuando los controles en los sistemas, digamos, que tienen etapa intermedia, como el tucumano y el santiagueño, en las etapas intermedias deficientes, o sea, en los controles de acusación, en donde el debate probatorio no es amplio, no es rico, y no hay lealtad o buena fe en el juego de permitir o habilitar las exclusiones probatorias, o también allanarse, porque como Ministerio Público Fiscal entiendo por el principio de objetividad que también deben de reconocer, sí, está bien, perdón, no sabía que esta evidencia el policía la había obtenido mediante una confesión forzada a los golpes. Vamos a permitir, voy a allanarme a su señoría en que sea excluida en la confesión, porque tengo otros elementos de prueba, porque hice mi trabajo y conseguí más elementos más allá de la confesión. Pero la cuestión es cuando son deficientes estos controles de acusación y que normalmente tienden a suceder cuando las reformas recién empiezan a funcionar, es que llegamos al juicio con prueba que capaz que nunca debió ser admitida. Y estos sistemas no te entrampan, porque si vos querés debatir sobre las exclusiones probatorias, le tenés que contar al juez la prueba que vos no querés que él valore. Y cuando vos le contás a alguien, más allá de que vos le digas, mira, yo te voy a contar algo, pero eso que te estoy contando, te pido por favor que no lo tengas en cuenta.
Y es muy difícil hacer ese ejercicio mental de decir, bueno, me voy a abstraer y voy a ser objetivo, pero siempre va a quedar en la cabeza, che, pero yo a Pedro lo escucho hablando con Juan sobre el homicidio, pero no puedo valorarlo, no puedo valorarlo. Pero inconscientemente lo escuché, lo escuché. Y eso va a hacer que inevitablemente yo, y a veces inconsciente como juez, voy a elevar el estándar probatorio de la defensa y le voy a facilitar a la fiscalía la carga de la prueba, porque la fiscalía tiene sobre su cabeza la total carga de la prueba en materia del proceso penal. La fiscalía tiene que probar, y como dicen los norteamericanos, más allá de toda duda razonable, que la persona que está investigada y que ha llegado a juicio es culpable. En caso de duda, y que esa duda sea razonable y que no se llegue a los ámbitos de certeza necesarios, se debe absolver. Pero cuando yo al juez ya le genere la idea de que mi cliente tiene algo para esconder, o necesito esconderlo, porque es verdad, de esas escuchas telefónicas claramente surge que mi cliente combinó con Juan o con Pedro para matar a María. El problema es que yo, si el juez me dice está bien, lo voy a excluir, doctor, porque la verdad que se ha violado garantías constitucionales. Pero esa idea mental la mantengo en el tribunal. Y las ideas mentales, todos los que saben mucho más que yo sobre cuestiones de psicología, las ideas mentales son difíciles de destruir en la mente de una persona. Por eso les digo, en este sentido, yo creo que, y esto hablamos con Carlito, que nos entrampan. Del mismo modo que vamos a una cuestión, y con esto te devuelvo la palabra, Carlito, no quiero acaparar, vamos a la cuestión de las objeciones, entendidas como su naturaleza jurídica como incidentes de exclusiones probatorias cuando el testigo empieza a hablar. Todos sabemos que cuando el testigo, el perito, comienza a hablar, la información que brinda ese testigo se convierte en prueba en el momento que si el perito habla específicamente de las cuestiones relativas a, el perito habla sobre el informe que hizo. El informe en sí, si el perito no emite sus conclusiones en el marco de un debate oral, no tiene validez, a menos que las partes lo hayan convenido. La cuestión es cuando yo, por ejemplo, no lo quiero excluir al perito o no lo quiero excluir al testigo en sí, sino algo de lo que va a decir, una porción de esa información. Entonces, por ejemplo, estar hablando de una cuestión de la intimidad de la persona y que no puede ser ventilado en el debate. Entonces, digo, objeción, la pregunta que está, la respuesta que quiere brindar el testigo o la pregunta que hizo el fiscal va a hacer que el testigo ahonde en cuestiones de la intimidad de mi cliente que no son objeto de este debate y que no pueden ser tratados. Digamos un ejemplo genérico, que quieren hablar sobre la sexualidad de mi cliente, porque en el caso en cuestión la sexualidad va a fundamentar parte del motivo o el móvil que mi cliente tuvo para matar a su esposa. Digamos en este caso que hay un ejemplo en un documental de Netflix que creo que se llama The Staircase, sobre un caso penal, en donde le servía a la fiscalía demostrar que la persona imputada era homosexual o bisexual, para fundamentar el móvil de que él lo había querido matar porque ya no se sentía atraído o porque ya no tenía, digamos, intenciones de seguir con su mujer. Entonces, digamos que esa cuestión yo no la quiero ventilar. En el caso que yo les cuento, este de que se llama The Staircase, la escalera, que también cuenta sobre lo cara y costosa que son las defensas del sistema anglosajón, se presenta la moción de excluir el testimonio del amante de esta persona, el amante era un hombre, para que no ingrese al proceso porque entendían de que iba a generar más perjuicio que beneficio saber que la persona era homosexual. De entrada, decir es homosexual y partir sobre esa base y no ahondar sobre qué es lo que hacía en su vida, iba a ser suficiente. La cuestión es que la fiscalía no lo entiende así, lo quiere llamar y se hace una moción. O sea, se excluye, se lo levanta al jurado y se inicia el debate sobre por qué tenía que ingresar. Termina perdiendo la defensa, yo entiendo que, digamos, mal fundamentado el fallo del juez, pero termina perdiendo la defensa, ingresa ese testimonio y empieza a hablar, y la defensa ahí empieza con el juego de las objeciones, pero en el sistema nuestro el problema es que si yo digo objeción, y el juez dice, bueno, le corro vista a la fiscalía o le cedo la palabra a la fiscalía para que defienda la objeción. La fiscalía defiende su objeción. Me corre a mí vista o me da la palabra a mí para que yo defienda el motivo de por qué tiene que sostenerse la objeción. Ya estamos haciendo también un debate que estamos haciendo ingresa información ante el tribunal de juicio sobre una cuestión que no quiero que ingrese.
Entonces, genera muchísimos problemas y uno de los temas más peliagudos, pues, si lo podemos decir una palabra sofisticada, la cuestión de los debates probatorios en la etapa de control de acusación. Cuando ingresa un testigo que no tenía que ingresar, ingresa un perito que no tenía que ingresar, ingresa información que tenían que decir estas personas que no debía ingresar, ¿cómo las excluimos en el marco de un tribunal técnico? Porque el simple hecho de hacer un debate sobre la exclusión en el juicio oral va a hacer que fundamentemos sobre eso y hablemos sobre ese tema. Y de ahí, ¿cómo le sacamos la idea al juez de que la escucha telefónica no la tiene que valorar? No le sacamos la idea. Esa es la realidad. Y el Bien, problema es que creo, y esto te lo dejo ya, Carlito, para vos, la necesidad de que en el marco del debate oral se permitan la posibilidad de presentar incidentes de exclusión probatoria, siempre que estén bien fundamentados, ante el juez de control y garantías que permitió la apertura del juicio, no ante el tribunal del debate. Y con eso ya te cedo la palabra. bien. Sí te digo, Mariano, hay algunos colegas que están intentando unirse. Por favor, si vos que entiendes mejor de tecnología, fíjate esa cuestión. Y tomando lo que dices, efectivamente, en el sistema norteamericano es muy fácil, digamos, realizar todos los planteamientos, sean mociones, incidentes, llámense como fuere, sobre exclusiones probatorias en el marco del juicio oral sin contaminar a quien va a juzgar, justamente porque quien va a juzgar es el jurado. Fácil es entonces, cuando alguna de las partes plantea esa moción, retirar al jurado y realizar el planteo frente al juez técnico. Aquí no puedo retirar al tribunal de juicio oral para plantear esa nulidad absoluta porque es ese mismo tribunal quien la va a resolver. Con lo cual esta idea que nos trae Mariano a mí me parece absolutamente acertada, novedosa, quizás sea difícil de implementar en el corto plazo, pero creo que vale la pena ser considerada. Es decir, que ese planteo de moción, exclusión probatoria y hasta de objeción pueda ser interpuesto y resuelto en la etapa del juicio oral, pero frente al juez de la etapa intermedia. Juez penal, le llamarían nuestros colegas tucumanos, juez de control y garantía sería en el caso de Santiago del Estero. Pero en cualquier caso, intentar que la nulidad, ese planteo de nulidad absoluta o de exclusión probatoria, son primas hermanas prácticamente, no tengan que verbalizarse ante el tribunal de juicio oral. Esto como propuesta. Ahora, en el mientras tanto, la realidad es que la nulidad absoluta o la exclusión probatoria, si estoy en el juicio oral, voy a tener que plantearla al tribunal. Y para evitar esa contaminación de la que nos hablaba Mariano, seamos muy precavidos en la etapa que corresponde, que es la audiencia de control de acusación o de control de pruebas según los sistemas, pero en definitiva en la etapa intermedia. Los abogados estamos mal acostumbrados a considerar a la etapa intermedia como un mero trámite, no nos preparamos para esa etapa y es por eso que estamos también acostumbrados a que el verdadero debate sobre la legalidad de la prueba se produzca en el juicio oral, cuando en verdad el debate profundo debió producirse en la etapa intermedia. De cualquier modo, es posible el planteo de nulidades absolutas, antes como después de la etapa intermedia, como bien grafican estas flechas. ¿Y por qué es posible? Porque la nulidad absoluta no tiene plazos. Esto es fundamental entenderlo. No tiene plazos, tiene legitimación amplia y no puede ser convalidada. Con lo cual, desde el punto de vista técnico, es posible. Lo que decimos con Mariano es, cuidado con plantear nulidades absolutas en el juicio oral, porque de un modo u otro la información en la psiqui de los jueces va a ingresar. La nulidad nos la podrán conceder y tiene por efecto la nulidad de extirpar ese acto jurídico del proceso, mas nunca lo habremos de extirpar de la psiquis de los jueces que ya escucharon el acto procesal viciado. No lo habrán de considerar en la sentencia, explícitamente no, pero quizás implícitamente, al haber quedado marcado en la psicología de los jueces, produzca algún efecto negativo para el nulidicente. Avanzo.
Decíamos que en la IPP recolectamos y producimos evidencia, pero estos actos procesales también pueden producirse en las otras dos etapas subsiguientes. Por ejemplo, cuando alguna evidencia me ha sido denegada en la investigación penal preparatoria, el día de la audiencia de control de acusación y de control de prueba, puedo decirle al juez de la etapa intermedia, señor juez, aún me falta producir determinada prueba, técnicamente determinada evidencia. ¿Por qué no la produje? No fue por negligencia mía, la solicité al fiscal, quien me la denegó. Bien podría decirme el fiscal, pero, señor defensor, ¿por qué no se lo pidió al juez de control y garantías mientras la IPP estaba vigente? Nadie le impidió eso. Yo, fiscal, se lo denegué. Pero para eso está el juez de control. Bueno, un interesante debate. Producción de evidencia denegada en investigación penal preparatoria por parte del Ministerio Público Fiscal. Creo que es un deber y no hay ninguna discusión en este sentido. Es un deber para un defensor diligente y es una facultad de toda defensa poder en la investigación penal preparatoria ocurrir al juez de control y garantías para solicitar esa producción probatoria. Lo que les estoy diciendo ahora es, no lo hice y estoy en la audiencia de control de acusación. ¿Puedo a este juez solicitarle dicha producción? Bueno, yo entiendo que sí, pero no es ilógico una oposición por parte del fiscal en el sentido de decir la IPP se clausuró. Aquí venimos a controlar evidencia. Un interesante debate sobre el que no me quiero explayar demasiado. Pero también puedo producir prueba en el juicio oral a través de dos institutos, la ampliación de la acusación y la existencia de un hecho nuevo que se haya develado, muy probablemente a raíz de los dichos de algún testigo, que habilita entonces a esa excepcional producción probatoria. Siempre esto es excepcional en el juicio oral. Hay sendos artículos en los códigos de procedimiento, tanto el santiagueño como el tucumano, que establecen en detalle cuáles son los procedimientos y las causales para habilitar la producción probatoria durante el juicio oral. Debo decir que las producciones probatorias más ricas que yo tuve fueron en juicio oral. A título de ejemplo, la primera vez que yo solicité ¿cómo se llama? No es autopsia, es una pericia psicológica post-mortem, una pericial psicológica post-mortem, fue en el marco de un juicio oral. Muy interesante. También se la denomina autopsia psicológica, un nombre con el que quizás no estoy tan de acuerdo. Por eso prefiero llamarle pericia psicológica post-mortem. Pero es muy interesante, ¿sí?, elaborar una evaluación psicológica de una persona que hoy está muerta. Bueno, esto lo logré entonces en un juicio oral. Muy interesante, pero repito, esto es excepcional y hay que manejarlo con mucha cautela. Establecido entonces que existe un tiempo de la prueba como principio, pero que estos principios tienen excepciones, vamos a pasar a la última diapositiva. Antes quería hacerles la flecha inversa, mostrarles que hay una flecha inversa, que esto de la confrontación de la prueba puede realizarse ya en la investigación penal preparatoria cuando se da un instituto, el anticipo de prueba. ¿Qué es el anticipo de prueba? Un término que muchas veces trae problemas. El anticipo de prueba es aquella producción probatoria que necesariamente requiere de la confrontación de la contraparte, porque dicha confrontación será imposible de realizar en el debate oral. El ejemplo más típico y palmario es la declaración testimonial mediante sistema de cámara Gesell. ¿Por qué es un anticipo de prueba? Porque en el juicio oral
no voy a poder nuevamente llevar a la declarante para contrainterrogarla. Por lo tanto, aquella cámara Gesell, aquella declaración mediante sistema en cámara Gesell, producida en la IPP, tendrá el carácter de anticipo probatorio, necesariamente, porque es la primera y única vez que la defensa podrá confrontar esa evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Anticipos probatorios, entonces, siempre para su validez requieren la notificación a la defensa técnica y a la defensa material y la posibilidad eficaz y no meramente formal, eficaz, es decir, brindarle todos los medios para que cuando se produzca ese acto de anticipo probatorio, la defensa material y técnica munida de sus peritos, si así lo desean, puedan realizar la más amplia actividad confrontativa, como si estuviéramos en juicio oral. Solo así un anticipo de prueba es válido.